Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la continuación de este ciclo de charlas, la mente lingüística y la centralidad del lenguaje en la cognición, que todas estas charlas, como ustedes saben y ven en el afiche que estamos proyectando, están a cargo de David Vanegas Moreno. David es psicólogo y magíster en psicología de la Universidad de Antioquia. Y David pertenece al grupo de investigación, conocimiento, filosofía, ciencia, historia y sociedad, que es además el grupo que organiza este ciclo de charlas. Es un grupo de investigación del Instituto de Filosofía y pues aclaro y les informo además, como ya les he dicho en otras ocasiones, que tenemos un blog y los invitamos a conocer el blog en el cual se podrán informar sobre todas las actividades y todos los grupos del grupo. Como David les ha dicho en el chat, les agradecemos mucho recordar firmar la lista de asistencia. Estos datos serán, digamos, manejados con suprema cautela, con total confidencialidad y en realidad son solo para certificar pues, que este ciclo de charlas tuvieron un impacto y un público. David, bienvenido, te doy la palabra. Tiene la palabra. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Voy a compartir la pantalla para que quites lo del póster para yo poder presentar. Santiago. Listo, yo voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si pueden verla? Sí, David, sí podemos ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por su interés y por su asistencia. Esta es la cuarta charla del ciclo La mente lingüística y la centralidad del lenguaje en la cognición. Como Santiago les comentó, esto hace parte pues de esta actividad más amplia pues de este ciclo de charlas. Hoy el tema va a ser habla interna y el modelo dual del razonamiento, y ya la última charla tendrá lugar el próximo lunes, el lunes 31 de enero, y el tema va a ser lenguaje y conciencia. Para la charla del 31, de nuevo, como les he mencionado en ocasiones anteriores, va a ser a la misma hora, va a ser de 4 a 6, y pues el link para conectarse, el link de Meet es el mismo. Bueno, el tema de hoy, como ya mencioné, es el habla interna y el modelo dual del razonamiento. La estructura de la charla tendrá dos partes. Pues en la primera hablaré sobre puntualmente pues como el habla interna, cómo se caracteriza, cuáles son los métodos con los que se estudia, algunas pues, de las propuestas de cómo se debe entender, cuáles son sus componentes, etc. Y ya en la segunda parte voy a hablar pues, es de la forma en la cual el habla interna juega un papel muy importante en la cognición humana. Y pues sí, el día de hoy nos centraremos pues es en las teorías duales del razonamiento humano. Como en ocasiones pasadas, creo que voy a hacer una pausa entre la primera y segunda parte para ver de pronto qué comentarios, qué preguntas hay, pues o qué dudas surgen antes ya de entrar pues en el tema de la segunda parte. Entonces, partamos con quizás pues el problema inicial con el cual uno se topa cuando se sumerge en la literatura en torno al habla interna, que es el problema de cómo definir este fenómeno. Algunas caracterizaciones iniciales que se pueden encontrar, que son como muy del sentido común, plantean cosas como que el habla interna es la experiencia subjetiva del lenguaje en la ausencia de la articulación pública y perceptible. Otra es, por ejemplo, la del habla interna
entendida como la experiencia subjetiva de la verbalización en la ausencia de la articulación o signos públicos. En estas caracterizaciones o como semidefiniciones se resalta el aspecto de la experiencia subjetiva, es decir, la introspección y la experiencia en primera persona, ya que el fenómeno del habla interna se nos presenta o lo experimentamos es desde una perspectiva en particular. Realmente no hay formas directas de poder acceder al fenómeno desde una perspectiva en tercera persona, ¿cierto? Pero en la ciencia cognitiva contemporánea, en general, no se asume que el habla interna deba ser consciente, ni que la tenga que acompañar un tipo de experiencia subjetiva. Entonces, si removemos esta noción de experiencia subjetiva como de este conjunto pues de definiciones o como de esta caracterización general que estamos viendo, lo que nos queda es lo siguiente. El habla interna es una forma del lenguaje en la ausencia de articulación pública y perceptible. Pero esta definición no parece funcionar o no parece ser muy adecuada, ya que tomándola así como está, también aplica a casos diferentes al habla interna. Por ejemplo, cuando estamos leyendo algo, se presenta eso, una forma de lenguaje en la forma de articulación pública y perceptible. Se requiere entonces especificar que el habla interna es un tipo de modalidad interna del lenguaje, un tipo particular, e interna en el sentido de que es interna a la mente, es un proceso intracraneal, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, si especificamos este aspecto, lo que tenemos es que el habla interna es una modalidad interna del lenguaje en la ausencia de articulación pública y perceptible. Esta definición ya nos vamos pues acercando a algo más como preciso y es similar a pues algunas unas definiciones que han brindado pues ciertos investigadores en el campo. Por ejemplo, esta de Oppenheim y Dell, quienes dicen que el habla interna típicamente se caracteriza como la activación de representaciones lingüísticas abstractas o como una simulación articulatoria detallada que carece de la producción de un sonido. Aquí ya vemos que hay como una propuesta pues, más precisa, aunque al ver esta definición resaltan estos dos elementos que he puesto en negrilla, que tiene que ver es como con el tipo de representaciones o sobre qué tipo de operaciones cognitivas se estaría realizando el habla interna, es decir, cierto tipo de representaciones lingüísticas abstractas, es decir, pues estarían pues, más en el plano no de lo semántico, pero también dentro de esta misma definición pues es curioso encontrar algo que hace énfasis es en otro aspecto, que es el habla interna como una simulación articulatoria del habla detallada, pero que carece de la producción de un sonido. Es decir, sería como la generación de un plan motor, pero sin su ejecución. Respecto a esta diferencia de lo del habla interna, correspondiente más como con el aspecto semántico y con pues identificado con un aspecto más fonológico auditivo, pues lo vamos a ver como a más profundidad un poco más adelante. Pero aún así, con esta definición de Oppenheim y Dell, cabe la posibilidad de considerar que el habla interna se presenta en conjunto con el habla externa, es decir, o sea, no sería pues una cuestión, una relación entre el habla interna y externa de exclusión, sino que se pueden presentar de manera conjunta. Varias teorías del habla interna sostienen esto pues de que el habla interna y el habla externa se presentan de manera conjunta, ya que según estas, el habla interna hace parte del proceso de predicción y monitoreo del habla interna. Esta entonces sería pues una pues de las principales funciones del habla interna, lo que explicaría por qué es que se presenta o por qué se puede llegar a presentar el habla interna. Sería un modelo que permite predecir y monitorear el habla externa cuando estos planes motores no solamente son generados, sino que son también ejecutados. Y el habla interna sería el modelo con el cual
podemos ir rastreando que la ejecución de los actos de habla como tal, pues de la ejecución de los planes motores, sigan lo planeado. Pero volveremos a ese punto con mucho más detalle más adelante. Entonces, después pues, de todas estas consideraciones, ¿cómo quedaría la definición del habla interna que hemos venido refinando y ajustando? Y si pues ajustamos este último punto, es decir, removemos la sugerencia o la insinuación que el habla interna no puede ocurrir de manera simultánea con el habla externa, nos queda la siguiente definición. El habla interna es una modalidad interna del lenguaje, o, más en línea con la definición de Oppenheim y Dell, el habla interna es la activación de representaciones lingüísticas abstractas. ¿Son buenas pues este tipo de definiciones del habla interna? Pues es decir, son adecuadas, pues nos dicen algo quizás útil pues, o relevante sobre el habla interna. La verdad, no. Pero el problema con esto es tratar este tipo de caracterizaciones como definiciones formales o teorías del fenómeno. En lugar de esto, cuando nos encontramos con este tipo de caracterizaciones, definiciones, se deben tomar como una forma simplemente como de señalar e identificar un fenómeno a estudiar, es decir, en este caso, el habla interna. Y sus características más comunes y salientes, por ejemplo, pues, de lo que he estado hablando, el uso mental del lenguaje, la simulación interna del habla, la activación de estructuras lingüísticas abstractas, etcétera, etcétera, ¿cierto? En última instancia, lo que dictaminará que el constructo de habla interna sea útil o no dependerá es de si este constructo juega algún papel explicativo útil y relevante. Por ejemplo, a medida que avancemos en la investigación y se avance respecto pues a la posibilidad que, por ejemplo, existan diferentes tipos de habla interna que funcionen de manera diferente, cuáles son sus sustratos neuronales, etcétera, etcétera, podríamos bien encontrar que el constructo de habla interna de manera general no sería un monolito, sino que sería pues más un constructo o un concepto proveniente de las nociones folk pues, o del sentido común. Y pues si nos encontremos que habla interna realmente acabe de siendo un término sombrilla que cobije varios fenómenos que podrían ser diferentes facetas de un mismo mecanismo o misma facultad o proceso cognitivo, o simplemente sean elementos completamente diferentes. Es decir, el futuro del habla interna podría ser bien, por ejemplo, lo que ocurrió con la memoria, que en un inicio era pues un constructo grueso, pues era un monolito, y provenía más del sentido común, y después en la medida en que las investigaciones fueron avanzando y el estudio en el campo se fue desarrollando, encontramos que, por ejemplo, la memoria realmente no era una sola cosa grande, sino que habían distintos tipos de memoria que funcionaban de diferentes maneras y que están relacionados pues, con diferentes aspectos. O simplemente podría resultar una conclusión, un resultado eliminativista, que resulte que realmente el habla interna tal cual lo concebíamos no exista, y que pues al mirar realmente las operaciones neurocomputacionales nos encontremos que no haya nada que realmente corresponda con este concepto. Ahora, ¿cómo se estudia el habla interna? Sea lo que sea que el habla interna acabe siendo. Los métodos que se suelen utilizar a la hora de estudiar este fenómeno son los autorreportes, es decir, se le pide a las personas de diferentes formas que registren y den básicamente su testimonio de, por ejemplo, con qué frecuencia si ya tienen episodios de habla interna, es decir, cuántas veces al día pues más o menos sienten que están involucrados en un proceso de diálogo interno, cuál es el contenido de estos episodios de habla interna, pues cuál es el contenido de estos diálogos que tienen pues, de forma interior, de pronto en qué tipo de circunstancias se elicitan más los episodios de habla interna, etc. También se usan medidas comportamentales, tareas como lo son, por ejemplo,
que se evalúa pues a las personas que juzguen si, por ejemplo, un conjunto de palabras riman, pero tienen que hacer esto es de manera interna, es decir, no pueden decir las palabras para ver si riman, sino que tienen que realizar el juicio a través del habla interna. Y también la neuroimagen, pues estudios con neuroimagen. Pero lo interesante de la utilización pues de la neuroimagen para estudiar el habla interna es que la neuroimagen siempre pues en estos estudios siempre se estaría asumiendo que las tareas que se le piden a las personas hacer mientras están pues mientras se les están tomando estas neuroimágenes, se asume que estas tareas corresponden al habla interna. Por ejemplo, uno podría decir, pues en varios estudios uno encuentra que se hace lo mismo, se pone a las personas en estos dispositivos y pues se les pide, por ejemplo, repetir de forma interna, pues en el habla interna, algún diálogo o frase que se les presenta, ¿cierto? O que, por ejemplo, hagan estos juicios pues de rimas entre palabras, etcétera, ¿cierto? Entonces, que realmente esto corresponda con el habla interna, es decir, que a través de la toma de neuroimágenes mientras están realizando estas tareas, realmente va a servir como un indicio pues o un indicativo de cuáles son los correlatos neuronales del habla interna, pues todo eso pues va a depender que las tareas que se estén pidiendo a las personas que realicen realmente cuenten como instancias del habla interna. Pues entonces eso también es un poco un llamado a la moderación respecto pues a estos dos tipos de estudios con neuroimagen, que porque algo tenga imágenes de cerebros no quiere decir que sea como la última palabra respecto al fenómeno, dado que las medidas comportamentales bajo las cuales se evalúan a las personas, aún en los estudios neuro, juegan un papel fundamental. Pero bueno, generalmente estos métodos se usan de manera conjunta. Por ejemplo, como les mencioné, pues una tarea que dependa del habla interna, como lo mencioné, por ejemplo, juzgar si dos palabras riman o no, se puede combinar con la toma de neuroimágenes para localizar el sustrato neuronal del habla interna. Entonces, ahí veríamos la combinación de las medidas comportamentales con los de las neuroimágenes. Pero también está la combinación, por ejemplo, de los estudios con neuroimagen con los autorreportes. En estos casos, los estudios con neuroimagen pueden complementarse con cuestionarios acerca de los aspectos cualitativos y fenomenológicos del habla interna, para así explorar la forma en la cual las variaciones en los patrones neuronales corresponden con las variaciones en la forma en la cual el habla interna se experimenta desde una perspectiva en primera persona. En cierta medida, sería un tipo de estudio neurofenomenológico al combinar estos dos métodos de estudio del habla interna. Ahora, el habla interna, ya pasemos pues a ver cuáles son los componentes que conforman el habla interna. Pues de forma introspectiva, es decir, desde una perspectiva en primera persona, cuando experimentamos los episodios de habla interna, estos se nos presentan como un fenómeno unitario, o sea, como algo que realmente no es diferenciable en sus partes, se nos presenta como si fuera era algo unificado. Pero el habla interna se ve compuesto no solo por el contenido semántico de los episodios del habla interna, es decir, pues, qué es lo que se está diciendo en el habla interna, sino también por un componente fonológico auditivo. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, la voz en nuestra cabeza cuando lo percibimos o cuando accedemos a ella tiene algún tipo de acento, quizás cuando proferimos una oración por medio del habla interna
se aplican los mismos aspectos pragmáticos o las mismas inflexiones de las frases, que por ejemplo, pues en el caso del lenguaje humano, la forma en la cual se acentúe o se estructure la pronunciación de ciertas frases pueden hacer que una frase sea una aseveración o una pregunta, como cuando uno dice no o como cuando uno dice no. Estos aspectos fonológico-auditivos también están presentes en el habla interna, aunque no siempre están presentes en el habla interna, porque volviendo a la definición de Oppenheim y del que les mencioné antes, en el habla interna encontramos que en ciertos casos el habla interna se presenta en la forma de la activación de representaciones lingüísticas más abstractas, es decir, carecen de estos elementos fonológico-auditivos, pero en otros casos estos elementos sí están presentes y son muy marcados, no solamente los fonológicos auditivos, sino en la estructuración de oraciones como si fuésemos, o como cuando vamos a planear qué es lo que vamos a decir de manera precisa, cuando estamos ensayando en nuestra cabeza exactamente qué es lo que vamos a responder, por ejemplo, frente a un quiz o un examen oral, ¿cierto? Pues entonces, esto es para señalar que el habla interna está compuesto por diferentes elementos y estos diferentes elementos pueden estar más presentes o no en diferentes tipos de episodios del habla interna. Pero entonces, si el habla interna tiene todos estos aspectos, ¿será que el habla interna realmente corresponde con uno de ellos puntualmente? Y varios autores han propuesto diferentes respuestas respecto a esta pregunta. Por ejemplo, hay quienes dicen que el habla interna corresponde puntualmente con el componente fonológico auditivo. Por ejemplo, el lingüista norteamericano Ray Jackendoff, quien nos dice: somos conscientes de nuestro pensamiento, del proceso de pensar en sí, solo cuando éste se nos manifiesta de forma lingüística. Es decir, para Jackendoff, el habla interna solo correspondería con este aspecto más articulatorio o la simulación de los elementos articulatorios del lenguaje. Pero es curioso que él también nos dice que esta forma o representación lingüística carecería del componente semántico del pensamiento. Es decir, estas representaciones fonológico-auditivas no tendrían un contenido semántico, sino que serían un tipo de ancla a las representaciones conceptuales como tal, dado que si estas representaciones lingüísticas en sí tuvieran estas propiedades semánticas, no serían otra cosa que el pensamiento mismo. Pero no, para Jackendoff, el pensamiento o las estructuras conceptuales realmente no tenemos un acceso introspectivo directo a ellos, sino que solo podemos acceder a ellos a través como de estas anclas o boyas. Las estructuras fonológico-auditivas serían como las boyas en el mar del pensamiento. Solo podríamos individuar, prestar atención a estos conceptos, pues este contenido conceptual a través de las formas o representaciones lingüísticas, entre otras. Pues él no dice que solamente podamos acceder a ellas a través de estas representaciones lingüísticas, básicamente a través de otras representaciones o formatos sensoriales. Igual, sobre ese punto, sobre esto que nos dice Jackendoff, voy a hablar más el próximo lunes, cuando hablemos del lenguaje y conciencia. Pero, en resumidas cuentas, Jackendoff señala que el habla interna corresponde puntualmente es con los aspectos fonológico-auditivos del habla interna. Hay otros que dicen no, el habla interna corresponde con el contenido semántico de los episodios del habla interna. Quienes defienden esta propuesta está Gawker, que nos señala que la naturaleza del habla interna es amodal, es decir, no sensorial. En otras palabras, a diferencia de Jackendoff, que señala que el habla interna correspondería con esa modalidad sensorial particular, que sería la del habla interna, que tendría estos aspectos articulatorios y fonológicos, que sería de nuevo una modalidad sensorial. El habla interna realmente correspondería con las estructuras semánticas subyacentes, que serían amodales. Es decir, no debemos confundir o no se debe confundir el habla interna con las imágenes verbales auditivas. Y Gawker nos señala que del mismo modo en que diferenciamos, por ejemplo, la percepción auditiva del habla de los demás
con el contenido semántico de dicho acto de habla, también debemos de diferenciar la representación del habla interna que se daría en esta imagen verbal auditiva del habla interna en sí, así como el habla, pues el contenido semántico o el speech que percibimos de alguien más es una cosa, la percepción sensorial, pues, o el input sensorial de dicho acto de habla no es lo mismo que lo que es el contenido o concepto que nos intenta comunicar a alguien más. Del mismo modo, debemos diferenciar este elemento más específico de una modalidad específica, que en este caso serían las imágenes verbales auditivas internas, del contenido semántico del habla interna. Y para Gawker, el contenido semántico es lo que sería el habla interna, es lo que realmente importaría en estos casos. Pero también, pues, si tenemos estos dos extremos, no es sorpresa encontrar quienes defiendan un modelo mixto, pues con una posición intermedia, que aquí podemos encontrar autores como Peter Rogers o Bermúdez, quienes señalan que los componentes tanto semánticos como fonológico-auditivos del habla interna hacen parte esencial de este. Y lo soportan de la siguiente forma. Estos componentes, es decir, pues el semántico y el fonológico auditivo, a pesar de ser diferentes, se unen de la misma forma en la cual, en la percepción visual, las propiedades de la forma y el color de un objeto se unen, dando como resultado la percepción unificada de un objeto, a pesar que, por ejemplo, la forma y el color pues en la percepción de los objetos sean procesados en diferentes áreas del córtex visual. Del mismo modo, aunque en el habla interna los componentes semánticos y fonológico-auditivos sean procesados por áreas diferentes del cerebro, en última instancia es a través de su unificación que se da el fenómeno del habla interna. El habla interna no correspondería solamente o no debe ser entendido o identificado solamente con uno de los componentes, sino que es a través de la unificación o el binding de estas dos estructuras representacionales que es que se presentaría el habla interna. Otros, particularmente fuera de la filosofía y más como en la psicología cognitiva o en la neurociencia cognitiva, nos han centrado en esta discusión de naturaleza tan filosófica de qué es lo que cuenta realmente como el habla interna, sino que se han interesado es más en cómo funciona el habla interna, más allá de que una parte o un componente juegue un rol constitutivo o no. Y estos se han centrado en la diagramación de los componentes del habla interna y la forma en la cual estos interactúan. En estos dos diagramas se proponen, por ejemplo, fases discretas en el proceso de generación del habla interna. Pues se proponen fases discretas como una forma de idealización del modelo para entender el habla interna, pero obviamente no es que el proceso pues como tal tenga estas barreras entre los procesos, ya que realmente hay varios bucles entre los procesos y realmente estas fases discretas o momentos pues en el proceso de generación del habla interna tampoco correspondería pues como a estructuras particulares del cerebro, sino que es más una descripción funcional para entender como cuáles serían los procesos computacionales dentro de la generación del habla interna. Y por ejemplo, identifican esto, pues esta es una versión simplificada del modelo. Hay una fase de conceptualización, que sería la generación del mensaje preverbal. Ahí es donde se generaría cuál es el mensaje que se va a intentar comunicar, ¿cierto? La formulación, pues la fase de formulación, pues en la cual se verían reclutados o seleccionados los aspectos fonológicos y sintácticos. Pues o sea, ya este mensaje que preverbal, o sea, esta estructura conceptual no lingüística, ya se le estaría dando un formato lingüístico a través de los aspectos fonológicos y sintácticos, ¿cierto? Y por último estaría la fase de planeación motora, que sería la selección y activación de las instrucciones motoras para llevar a cabo este acto de habla. Pero obviamente, en el caso del habla interna, solo se daría la selección de las instrucciones motoras y no la activación de estas. Antes de entrar a detallar este último aspecto, que sería como el más novedoso, podemos ver como, por ejemplo, la propuesta de Jackendorf
correspondería con la fase de formulación, es decir, él, como vimos, nos diría, el habla interna corresponde con estos dos aspectos fonológicos, auditivos y sintácticos del lenguaje, mientras que personas como por ejemplo Gawker nos diría, no, el habla interna corresponde es con este aspecto de la conceptualización, que sería lo de la generación del mensaje preverbal, ¿cierto? Pero en este último, pues en esta última fase, que sería la de la planeación motora, también hay quienes plantean que el lenguaje, que el habla interna correspondería, o que el aspecto más importante del habla interna, lo que le daría pues inclusive su carácter y contenido y cómo se nos presenta y lo experimentamos, depende más es de la arquitectura motora, pues de la planeación motora. Entonces, aquí vemos cómo el habla interna se instanciaría dentro de la arquitectura cognitiva del control motor. En estas teorías, pues, o sea, que se centran más en el aspecto de la planeación motora, son similares a otras teorías en las cuales la percepción y la acción involucran una predicción continua del input sensorial con base en los comandos motores, los cuales son comparados con la retroalimentación sensorial. En este proceso, las nociones de copias eferentes, comparadores y forward models jugarían un papel central. Realmente estos conceptos, si bien, pues yéndonos pues más al detalle, pueden presentar diferentes, pues pueden implicar ciertas diferencias en general, pues como dentro de lo que nos compete hoy, podemos usarlas como intercambiables. Entonces, básicamente, en estas teorías lo que se propone, voy a usar el puntero, es que hay un plan motor el cual se selecciona y se va especificando en la medida en que va atravesando diferentes fases pues, de la planeación y selección de los planes motores, los cuales se ejecutan, pero no solamente ejecutamos el plan motor, es decir, se realiza, sino que también se genera una copia, una copia eferente del comando motor, el cual sirve para monitorear y predecir realmente que estemos haciendo lo que realmente estamos, o lo que se había planeado hacer. Este proceso de monitoreo y de predicción, si por ejemplo hay algún tipo de desajuste o de error, genera un feedback en el cual se ajusta el modelo original. Básicamente, pues como en términos más simples, es que si por ejemplo yo tengo este vaso de agua frente mío y planeo, pues, y como quiero agarrarlo, se genera un plan motor el cual indica que la mano debe dirigirse en cierta dirección y debería agarrar el vaso. Pero si, por ejemplo, a la hora de agarrar el vaso resulta que moví el brazo más a la derecha o más a la izquierda, eso iría, pues eso se percibiría como un error en la ejecución del comando motor. Entonces, ya que se generó el plan motor y dada la realización correcta del plan motor, se debería dar. De cierta manera, cualquier desviación o discrepancia de eso esperado va a causar un reajuste del movimiento del plan motor, ¿cierto? Y en el caso del habla interna, aplicando esta misma perspectiva pues de estas teorías, lo que se propone es que el habla interna, puede ser entendido como un forward model o una copia eferente, el cual sirve como una predicción del input sensorial correspondiente a las locuciones verbales planeadas. Es decir, el habla interna nos permitiría, cumpliría la función de monitorear y predecir que realmente el acto de habla planeado, seleccionado y planeado, que en este caso sería un comando motor particular verbal, sí se lleve a cabo de la manera adecuada. Por ejemplo, cuando pronunciamos mal una palabra y la ajustamos, o por ejemplo, cuando estamos diciendo una oración y nos vamos dando cuenta que no ha tenido sentido o que suena rara, que suena agramatical, podemos corregirlo gracias a la predicción o el papel
de monitoreo que estaría cumpliendo el aula interna. Entonces, es así que el aula interna haría parte entonces del proceso de monitoreo del aula externa. Y lo que se presenta, experimenta como aula interna en la ausencia del aula externa es porque lo que hemos dicho pues hasta ahora es la presencia simultánea del aula interna y del aula externa. El aula interna permitiría el monitoreo y corrección y control del aula externa. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaría cuando solo experimentamos el aula interna sin el aula externa? Nada pues manifiesta, sin la ejecución como tal de los planes o comandos motores verbales. En estos casos, esto se debe es a al resultado o la ejecución o pues el ejercimiento de la capacidad para monitoreo del aula externa cuando funciona online. Y pues, sería el aula interna básicamente una simulación fuera de línea, es decir, sin la realización de los comandos motores del aula externa. Esta pues es simplemente pues como un vuelo a ojo de pájaro pues de los diferentes temas y polémicas, y teorías y concepciones del aula interna. Quizás para quienes estén interesados en el tema, no hay mejor recomendación que este libro que he editado que salió en el 2018, si mal no estoy, que se llama Inner Speech, Nuevas Voces. Es la mejor pues, introducción como la más actualizada hasta el momento. Entonces, para quienes les interese, les recomiendo que revisen esto. Antes de continuar con la segunda parte de la presentación, quisiera ver si de pronto hay alguna pregunta, hay alguna duda, hay algún comentario respecto a esto que he dicho en esa primera parte. Sí, Wilber, tienes la palabra. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación de esta propuesta que me ha generado varias inquietudes, ¿no? Una primera es referida a si es posible establecer una distinción entre habla interna y experiencia subjetiva. Nosotros, por ejemplo, podemos observar una obra de arte, un cuadro determinado, y cuando lo estamos observando, algo ocurre en nuestro interior, ¿no? Entonces, estamos viendo y sentimos algo, ¿no? En la observación de esta obra pictórica. Eso que ocurre en nuestra mente cuando tenemos esta experiencia artística, tendría cabida dentro de este concepto de habla interna, o la experiencia subjetiva es un concepto mucho más amplio, ¿no? del habla interna. Esa es una primera inquietud que me ha surgido. Una segunda inquietud también, viendo su diferenciación con otro proceso mental u otros procesos mentales, es el referido al del pensamiento, ¿no? ¿Habría identidad entre habla interna y pensamiento? O en todo caso, ¿cuál es la diferencia que existiría entre uno y otro, ¿no? Nosotros igualmente vamos razonando, vamos teniendo ideas, ¿no? Estas ideas que se nos van ocurriendo cuando razonamos son parte de lo que es el habla interna o no, ¿no? También yo había escuchado de que en las investigaciones que se hacen acerca del funcionamiento del cerebro, hay los denominados estados por omisión del cerebro, que son aquellos que nosotros tenemos cuando no realizamos ninguna tarea en específico, ¿no? Entonces de pronto estamos viajando por el carro y se nos van ocurriendo ideas, ¿no? Sin ningún orden, sin ninguna lógica, sino van apareciendo imágenes, ¿no? Pues, entonces, todo eso también podría ser parte del habla interna. Esa es también otra inquietud que me ha surgido. Ahora,
También me preguntaba sobre esto que tú has estado planteando, ¿no? En las diferentes teorías acerca de si es necesario para el habla interna que exista la representación lingüística, ¿no? De la que tú estabas hablando. Necesariamente, es que habla hace referencia al lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, según algunos, dicen que siempre es público y por lo tanto no sería interno, ¿no? Entonces de allí la inquietud de saber si es que esta habla interna necesariamente se vincula con el lenguaje, ¿no? A ver, esas inquietudes, por favor. Sí, muchas gracias, Wilber, por tus preguntas. Voy a comenzar con la segunda, con lo del habla interna y pensamiento, y decir que justamente sobre ese punto es que va a ser la segunda parte de la presentación. Entonces, mejor hablo de ello ya pues en esa segunda parte. Respecto a los otros puntos, la relación de habla interna y experiencia subjetiva. Cuando comencé como a desmenuzar ir mostrando cuál es justamente el problema a la hora de definir pues como de manera pues, satisfactoria para todas las partes del fenómeno de la habla interna, comencé pues señalando que usualmente se define, se caracteriza y de hecho como en la concepción del sentido común, la experiencia subjetiva hace parte importante de la habla interna, pues ya que estamos conscientes desde, pues, o lo experimentamos de cierta manera desde cierta perspectiva. Pero como lo mostré en particularmente con la perspectiva de la planeación motora respecto al habla interna, podemos ver que muchos aspectos de lo que constaría o haría parte del proceso de habla interna realmente son procesos subpersonales, inconscientes, a los que no tenemos acceso. Entonces, una cosa es cómo experimentamos o cómo se nos presenta el habla interna, que por ejemplo, de hecho, se nos presenta como un elemento unitario y realmente sus componentes auditivos, fonológicos, semánticos, etcétera, etcétera, y la planeación pues, motora no son caracterizables, individuables, ¿cierto? Pues entonces hay que señalar eso, o sea que sí, quizás en la mayoría de los casos, o no inclusive en la mayoría de los casos, sino que aquellos como que se nos presentan tan como más cercanos, sí, parece ser que la habla interna siempre viene acompañada de una experiencia subjetiva o particular en primera persona, pero como vemos realmente debajo del iceberg hay muchos más procesos que no serían accesibles de manera introspectiva y que harían parte del habla interna. Pues entonces no es que sean lo mismo. Ahora, respecto al habla interna y al mind wandering, pues lo de la divagación mental, pues esto pues que hablabas respecto pues como al funcionamiento pues automático, autónomo y descontrolado del cerebro pues, o de la mente, esto es lo que se conoce como divagación mental. Sí, guardan una íntima relación, pero de nuevo, no son lo mismo. El punto es que, curiosamente, pues como en este campo, pues en la investigación a este tema se suele decir que, por ejemplo, la mayor parte de de nuestra vida estando despiertos, atravesamos estos episodios de divagación mental, o sea, como que nos encontramos de un momento a otro pensando en algo más, pues, o sea, no en lo que estamos deliberadamente intentando concentrarnos, sino que nuestra mente como que se desvía y divaga y se dirige a otra cosa, o cuando pues simplemente estamos pues en el viaje, en el metro, en un carro, pues estamos como distraídos y nos encontramos de repente pensando en algo más. Pero en lo que se encuentra a través de autorreportes es porque esto se hace a través de los otros reportes. Muchas personas indican que estos episodios de mind wandering, de divagación mental, se dan en la forma del habla interna. Pues entonces, al parecer, hay un tipo particular de divagación mental que sería divagación mental verbal.
o lingüística, ¿cierto? Y bueno, pues primero señalar que son elementos diferentes. El habla interna no es mind wandering, el mind wandering no siempre se presenta en un formato lingüístico, pues a través del habla la interna. Pero lo que pone de relieve o es interesante al ver esta relación entre el habla interna y el mind wandering es que, pues que nos señala o pone muy de manifiesto los diferentes tipos de habla interna que hay. Como lo mencioné en esta primera parte de la presentación, está este elemento que tiene que ver más con la activación de representaciones lingüísticas abstractas, es decir, el habla interna que carece de los elementos más articulatorios y fonológicos, es decir, o sea, como que el habla interna, traduciéndolo como un lenguaje verbal, es como mercado, comprar, se acabó, algo así, pues, pero dado que pues es un proceso autocomunicativo, no se requiere mucha estructura gramatical o sintáctica, los elementos más pragmáticos no están, sino que pensamos en lo que algunos llaman como pues como con conceptos desnudos. Este tipo de habla interna es lo que se llama habla interna condensada, que sería un tipo particular pues, de habla interna, que sería como más cercano a la fase de generación o producción del mensaje preverbal, ¿es cierto? Este tipo de habla interna es el que usualmente la gente dice experimentar cuando atraviesa un episodio de habla interna. Mientras que, por ejemplo, episodios de habla interna que son expandidos, pues es el término, es decir, que el habla interna, el episodio de un episodio de habla interna de este tipo, no solamente pues contaría con estos aspectos conceptuales, sino que tendría ya aspectos fonológicos, sintácticos, inclusive de planeación motora más, pues más detallados, que por ejemplo pues era lo que mencionaba con la ilustración cuando nos estamos preparando para un quiz verbal o un examen verbal, o sea, anticipando una posible pregunta, pues en el quiz decimos, cuando el profesor me pregunte ¿qué es el habla interna? Voy a decir, el habla interna es la manifestación, activación de las representaciones lingüísticas abstractas o una forma interna del lenguaje. Pues mira que ya hay elementos articulatorios, sintácticos organizados, ¿cierto? Pero ese tipo de episodios de habla interna al parecer no se presenta tan comúnmente, pues y hasta donde tengo entendido cuando mire esa literatura, no se presenta en el mind wandering, sino es el otro tipo de episodio de habla interna, que sería más el condensado. Y respecto a tu pregunta pues de si siempre tiene que haber representaciones lingüísticas y si el lenguaje es interno o externo, pues en este caso supongo que es útil retomar la distinción que hace Noam Chomsky, pues como del lenguaje interno y el lenguaje externo. El lenguaje externo sería el conjunto de locuciones públicas, pues sean verbales, sean gestualizadas, sean de la naturaleza que sean dentro de una comunidad lingüística, ¿cierto? Mientras que el I-language o lenguaje interno tiene que ver es con la facultad cognitiva, es decir, con las operaciones cognitivas de X o Y índole que sean responsables del lenguaje. Entonces, como también lo señalé en esta primera parte pues, de la presentación, el habla interna haría parte de ese lado interno del lenguaje. Es porque tal como lo señalan los modelos que se enfocan más en la planeación motora, el habla interna haría parte es del proceso de monitoreo y supervisión de la ejecución del habla como tal. Y lo que se experimenta como habla interna cuando repetimos frases o algo en nuestra cabeza sería esa simulación pues, del acto motor realizado, que en este caso sería de naturaleza lingüística. Entonces, pues en este caso particular, el habla interna no hay posibilidad que sea pública, pues es porque si fuera pública sería habla externa, ¿cierto? Ahora, la forma en la cual operaría esta habla interna, sí tendría que ver con los tipos de representaciones fonológico-auditivas y también con las estructuras conceptuales. De nuevo,
pues ahí hay campo para discutir. Si, por ejemplo, uno toma una perspectiva no computacional y no representacional de la producción, generación y pues, comprensión del lenguaje, listo, podés adoptar eso, pero igual el habla interna seguiría siendo un proceso interno y una simulación del habla externa. Acá en el chat veo un par de comentarios. Lucas, hay un síntoma positivo de la esquizofrenia llamado ilusiones auditivas. Sí, es el ABH, que sería alucinaciones verbales auditivas. Es porque hay ilusiones auditivas que no son verbales, o sea, pues uno puede escuchar la sirena de un carro de bomberos, algo así, pues entonces, más precisamente son ilusiones auditivas verbales. Teniendo en cuenta esto, sería conveniente identificar ese tipo de ilusiones como habla interna. Lo digo porque parece que la propuesta de Jackendorf no parece dar una explicación de este fenómeno, y tal vez no tiene que darlo. Sin embargo, este fenómeno de ilusiones esquizofrénicas podría ser un criterio al debate, perdón por no, ya. No hay problema, Lucas. Muchísimas gracias por tu pregunta. Claro, ya pues entrando más al detalle dentro de la propuesta de Jackendorf y pues esta comprensión desde la planeación motora del aula interna, pues es decir, el aula interna como un modelo predictivo del habla externa. Sí, estos casos de los ABH, pues de las alucinaciones auditivas verbales, sí, de hecho irían en favor, al menos estos modelos, el de Jackendorf y Pickering y demás, si tienen forma de explicar esto. Es porque lo que parece presentarse pues, en estos casos de estas alucinaciones es que se da una falla en el reconocimiento del habla interna como un modelo interno, es decir, como un modelo predictivo de un comando motor. Entonces, cuando no se reconoce que eso es algo predecido por el mismo sistema, entonces se percibe como una percepción externa. Es decir, si vamos a concebir, pues en este caso, la percepción como un proceso interno, pues como el procesamiento del input proveniente, entre comillas, del exterior y parte de este proceso perceptual es ver de dónde proviene ese input perceptual, es decir, proviene del exterior, proviene de mí mismo, alguien más está tras eso o algo más está tras eso o yo soy el responsable de eso. Al parecer, lo que pasa en estos casos de alucinaciones es que, es que hay una falla en ese reconocimiento, es decir, esa copia eferente no es tomada como una copia eferente, sino como una percepción de algo externo. Y esto se ve apoyado ya que se encuentran casos pues, similares en otros dominios, pues, en los cuales ciertos movimientos o la ejecución de ciertos comandos motores se toman como si fuese el ejercimiento como de la abolición de una agencia externa, es decir, o sea, realmente no soy yo quien quiere hacer esto, viene alguien me está intentando controlar, ¿cierto? Y particularmente apoyando también esta interpretación, pues explicación de este fenómeno, es que no solo se presentan alucinaciones auditivas verbales, sino alucinaciones propioceptivas verbales, en el caso de las personas sordas, es decir, ellas no perciben como voces ajenas, sino que perciben movimientos ajenos, o sea, ven como gesticulaciones ajenas. Y al parecer, en este caso, y también hay que señalar que el habla interna, en el caso de las personas sordas, no sería habla interna, sino gesticulación interna. Estas personas, a través de los autorreportes, manifiestan que lo que experimentan son como sensaciones de movimiento o inclusive gesticulaciones, pues, o sea, como imágenes visuales de gesticulaciones. Pero en el caso de las personas con alucinaciones propioceptivas verbales, lo que sienten es eso, o sea, como si alguien más estuviera moviéndoles el cuerpo o ven gesticulaciones ajenas,
pues entonces sí, pues uno, pues cuando ve el trabajo de Jack Endorf, particularmente su libro, el de una guía de usuario para el pensamiento y el significado, él sí entra más en estos detalles, entonces él sí busca explicar eso. Víctor Manuel, si el habla interna es lingüística, ¿debería haber diferencias entre diferentes idiomas? No. En la identidad personal formada como una narrativa, por ejemplo. Sí, sí, Víctor. Pero se presentarían esas diferencias en ciertas partes. Es porque si tomamos estas fases de la generación del habla interna, pues es decir, como lo de la selección del mensaje prelingüístico, pues el aspecto más, pues más de selección de las estructuras fonológicas y sintácticas, y finalmente la planeación motora, las diferencias entre diferentes lenguajes naturales humanos, pueden ser idiomas o lenguaje de señas, lo que sea, se presentarían más diferencias es en el punto intermedio, es porque las estructuras conceptuales prelingüísticas, pues el mensaje que he seleccionado para ser expresado estaría, pues estaría conformado por estructuras conceptuales no lingüísticas. Entonces ahí el lenguaje que hable o el idioma que hable la persona es irrelevante. Pero es ya cuando se presentan o juegan un papel más importante en la generación del habla interna, las estructuras fonológicas, sintácticas, gramaticales, ahí es donde se presentarían las diferencias. Ahora, esas diferencias, ¿qué tanta diferencia pueden marcar? Dependerá del fenómeno en cuestión, o sea, pues dependerá de qué tan cierta sea la hipótesis de relativismo lingüístico. Quizás se hacen ciertas tareas sí tenga más relevancia y en otras no. Por ejemplo, en la primera charla de esta sesión puse el ejemplo del razonamiento espacial, que al parecer el que un lenguaje un idioma tenga cierto tipo de términos espaciales podrá permitir o podrá facilitar cierto tipo de resolución de ciertas tareas de razonamiento espacial, mientras que una que no presentará ciertas dificultades. Ahora, en ese caso, sería una persona que esté realizando una tarea de razonamiento espacial y lo haga a través del habla interna, ¿cierto? Entonces, de pronto ahí podría haber alguna diferencia. Pero, de nuevo, ahí jugaría un papel pues, más importante. Es decir, de nuevo, en la fase de la generación del habla interna será más relevante las diferencias entre diferentes idiomas en aquella, pues en aquella fase pues, intermedia en la cual se seleccionan las estructuras fonológicas y sintácticas y gramaticales, ¿cierto? Esa es una cosa. Ahora, que eso tenga alguna diferencia en algún dominio, tendrá que ver más es con qué tan cierto o qué tan, pues, o qué tanta influencia tengan las variaciones en los diferentes idiomas en la cognición. Pero esa es una pregunta abierta, pues a ser resuelta pues, de manera empírica, y curiosamente creo que no se ha estudiado mucho mirar realmente qué tanto aplica lo de la hipótesis de Sapir-Whorf o del relativismo lingüístico en el caso del habla interna. Pero no podría pensar que podrían encontrarse algunas diferencias interesantes, pero de nuevo es una pregunta abierta. Juan Pablo Tejada pregunta, ¿la ensoñación o lo que algunos llaman como sueños diurnos también hacen parte de esta habla interna? Sí, pues habría que estipular, habría que partir señalando que podrían darse diferentes tipos de ensoñación y pueden darse pues, a través del habla interna pues, o de otras modalidades. Podrían manifestarse pues, de otra modalidad. Como lo mencioné cuando hablé de lo de el mind wandering, es que el mind wandering, si bien muchas veces se experimenta o se manifiesta a través del habla interna, también se puede manifestar a través de imágenes visuales, propioceptivas, sensoriales de otras modalidades. De la misma forma, la ensoñación, uno podría encontrarse pues, a uno como hilando algún argumento o repasando una conversación que se tuvo o, o recordando pues o imaginando estar, no sé, pues como que tomando algo
con los amigos, estando de vuelta pues en la universidad, algo así, ¿es cierto? Pues entonces, en ese caso sí, la ensoñación podría presentarse de forma del aula interna, pero no es que la ensoñación haga parte del aula interna, del mismo modo que el mind wandering hace parte del aula interna. Son fenómenos diferentes, pero dan una relación. Quizás el que las ensoñaciones, el mind wandering y fenómenos similares se manifiesten a través de, al parecer, principalmente, o en una cantidad importante a través del aula interna, se señala o indica, o tiene que ver con el papel tan importante que cumple el lenguaje en la cognición humana, pues en nuestra vida diaria. De pronto, si no hay más preguntas, voy a continuar con la segunda parte. ¿Les parece? Sí. Bueno, voy a comenzar ahora con la segunda parte. Me confirman que pueden ver mi pantalla. Pues yo en este momento no puedo ver como el chat, entonces si alguien me dice por el micrófono, se los agradecería. Sí, se ve. Listo. Entonces, respecto a la pregunta de Wilber ahorita, que es Alice, entonces, ¿qué relación guarda el aula interna con el pensamiento? A esto se ve dedicada esta segunda parte. Entonces, partamos hablando de cuáles son las funciones del aula interna, es decir, por qué es que nos vemos inmersos en episodios del aula interna, qué papel cumple, de qué manera sería diferente nuestra vida mental si, por ejemplo, no contáramos con la capacidad para el aula interna o quizás por algún accidente perdiésemos la capacidad para poder experimentar estos episodios. Una de las funciones que se ha propuesto, bueno, pues voy a presentar dos funciones del aula interna que son como más periféricas a la cognición, que son pues como más datos interesantes, pero no son como muy, quizás muchos no la encontrarán muy interesante, y ya pues una función más central del aula interna dentro de la cognición, porque es más polémica, antes pues, de pasar a lo del razonamiento dual. Entonces, una de las funciones que se le ha atribuido a la aula interna es que a través de la aula interna se puede dar el mantenimiento de información en la memoria de trabajo, gracias a que existiría un tipo de bucle fonológico, pues como una instancia pues, en la cual puede quedar reverberando y dando vueltas la información en un medio verbal, por ejemplo, como cuando uno está con alguien y le dice, memorízate este número, y le dice a uno un número de teléfono y uno se queda repitiéndolo, ¿cierto? Pues de hecho, como darle un formato lingüístico a la información y dejarlo en este bucle fonológico, de hecho sí permite mantenerlo en la memoria de trabajo durante más tiempo, que por ejemplo cuando intentamos mantener en la memoria de trabajo otro tipo de información. Y este bucle fonológico pues, se ha propuesto que sería un subcomponente del sistema de la memoria de trabajo. Y en línea con esto se ha encontrado pues, como en línea de una predicción que se derivaría lógicamente pues de esto es que se ha encontrado que las personas con afasia presentan déficits relacionados puntualmente, entre otras cosas, con la memoria de trabajo. Otra función del aula interna pues, que se le ha atribuido es que esta cumpliría una función ejecutiva, particularmente en tareas que requieren cambiar entre diferentes patrones de respuesta y reglas, es decir, si la tarea pues en cuestión que se evalúa pues, a la persona es qué tan rápido y de qué manera tan habilidosa y exitosa brinca entre diferentes formas de resolver una tarea. Por ejemplo, tiene un conjunto de fichas enfrente y se le pide que las organice de menor a mayor tamaño o de acuerdo a cierto tipo, y pues si se le dan diferentes tipos de patrones y tiene que intercalar o intercambiar entre estos diferentes tipos de respuesta. Y se ha encontrado por medio de estudios que usan una estructura de tarea dual, es decir, que cuando se presenta una interferencia lingüística, el desempeño de los participantes se ve más afectado que cuando presenta una interferencia no lingüística. Es decir, en esta
área, pues, que es que tiene una persona enfrente un conjunto de fichas o de algo y tiene que organizarlas de cierta manera primero y después de otra y después de vuelta, cuando mientras realiza eso, por ejemplo, se le presenta una interferencia lingüística, por ejemplo, tiene que ir repitiendo frases que se le dicen, pues, o que se le presentan, mientras que cuando está haciendo la tarea, pero se le pide que siga con los pies pues un patrón rítmico particular, se ha encontrado que es la interferencia lingüística y no, por ejemplo, repetir el patrón rítmico, lo que realmente afecta el desempeño de las personas pues a la hora de intercalar entre estos diferentes patrones de respuestas y reglas a la hora de resolver una tarea. Y por último, pues al menos respecto a estas funciones del aula interna, también se ha planteado que el aula interna brinda un acceso metacognitivo a los pensamientos o estados mentales propios, particularmente a los pensamientos conceptuales o proposicionales. Quienes defienden esta perspectiva, pues, o sea, quienes le atribuyen esta función al aula interna, reconocen que si bien el aula interna no es necesaria para tener ciertos tipos de pensamientos, es decir, o sea, pues con las investigaciones en cognición animal, con infantes prelingüísticos, en personas pues, básicas, es obvio que estos todos organismos y personas tienen pensamientos y capacidades cognitivas, pero quienes abogan por esta perspectiva pues, de una función metacognitiva del lenguaje, indican que parece requerirse del aula interna, no para tener estos pensamientos, sino para reflexionar sobre estos, para poder analizar o reflexionar sobre las propiedades lógicas o inferenciales de los propios pensamientos o para autointerpretar los pensamientos propios. Hay que señalar que la evidencia empírica a favor de esta propuesta sigue siendo muy indirecta y pues siendo bien polémico el tema, pero uno cuando se mete en la literatura respecto al aula interna es curioso pues encontrar que esta es una de las funciones o perspectivas más populares, pero hay que señalar las cosas como son y es que la evidencia es muy indirecta, ¿cierto? Pues aunque los modelos son interesantes, pues sí hay pues hay ciertos casos o evidencia pues sí pues sí, o sea, como que hace quizás plausible una versión muy débil de esta hipótesis, pero igual, como lo digo, pues es bastante polémico. Ahora, centrémonos ya en un caso pues, más puntual respecto a la función cognitiva del habla interna. Y esta tiene que ver es con el habla interna y el razonamiento. Entonces, ya para poder como ver si realmente este caso aplica, pues si es plausible esto, hay que preguntarnos entonces, ¿cómo es que el habla interna puede cumplir un papel importante o central en la cognición humana? Pues esta propuesta que voy a presentar se basa principalmente en el trabajo de los filósofos británicos Kit Frankish y Peter Carruthers. Entonces, partamos viendo cómo es que el habla interna puede cumplir una función cognitiva. Una posibilidad es que el habla interna lo que nos permite es hacer conscientes los pensamientos no conscientes, aunque suena muy freudiano, pues cierto, hacer consciente lo inconsciente. Pero, pues en este caso, nada tiene que ver con eso. Es decir, al expresar un pensamiento por medio del habla interna, le brindamos a este pensamiento un vehículo sensorial, el cual puede ser objeto del foco atencional, es decir, al expresar un pensamiento o una proposición a través del habla interna, generamos un objeto que puede ser foco de posterior análisis de un proceso de razonamiento ulterior, ¿cierto? Entonces, al hacer consciente un pensamiento, lo comunicamos a nosotros mismos, a nuestro yo consciente, es decir, tras el velo que nos presenta la introspección, o sea, lo que se nos presenta en primera persona, hay un montón de procesos inconscientes que son los que se encargan de la cognición tras bambalinas. Y quizás el habla interna lo que nos permite es acceso o poder hacer conscientes ciertos pensamientos en un formato sensorial particular, que en este caso sería lingüístico.
Sin embargo, si bien algunos episodios del habla interna, algunos, no todos, no es que todos los episodios del habla interna cuenten como eso, por ejemplo, no contarían los episodios de divagación mental o de ensoñación, sino unos episodios particulares. Si bien estos pueden servir como un tipo de autocomunicación, este tipo de autocomunicación no cumple las características del pensamiento consciente, puesto que no nos da un acceso directo a nuestros pensamientos, es decir, no son nuestros pensamientos, son como cuando estaba hablando de la propuesta de Jackendorf, sería más una boya que indica el pensamiento, ¿es cierto? Pues es más una señalización y no el pensamiento como tal, porque de nuevo, en línea con lo de Jackendorf, esta forma o representación lingüística no tendría el contenido semántico, sería más como un indicativo, una señalación hacia el concepto como tal. Y tampoco este proceso de autocomunicación juega el mismo papel causal que se juega en los pensamientos. Es porque si hay una diferencia entre lenguaje y pensamiento, entonces, pues en sí, de manera somera y ramplona, un proceso de comunicación o de autocomunicación no sería un proceso cognitivo como tal. Se requiere de algo más. Es así que si el habla interna nos permite o genera un tipo de pensamiento consciente particular, un tipo de proceso cognitivo, que sería el pensamiento. No estoy hablando de pensamiento como un pensamiento particular, sino del proceso del pensamiento. Este debe ser, es decir, el habla interna, tiene que ser más que un simple canal de autocomunicación. En palabras de Frankish, en lugar de permitir que ciertos pensamientos se vuelvan conscientes, el habla interna debe posibilitar un tipo particular de pensamiento, el cual es consciente. Debe generar el pensamiento consciente, en lugar de solo hacer conscientes ciertos pensamientos. Ahora, ¿cómo podría el lenguaje, el habla interna, cumplir esto? Para ello, vamos a recurrir a la perspectiva de los procesos duales de la cognición y del pensamiento. Según estas teorías, el comportamiento se vería gobernado por dos tipos de procesos. Serían procesos tipo 1, pues este tipo 1 no es rápido, automático, inconsciente, mientras que el tipo 2, pues en dramático contraste, es lento, controlado y consciente. De manera más detallada, entrando más como una caracterización como más rica de estos tipos de procesos, se ha planteado que el tipo 1 es de bajo esfuerzo, es decir, pues realmente lo hacemos hasta de manera distraída, es de alta capacidad, dado que funciona de manera paralela, puede procesar diferentes tipos de información y diferentes procesos al mismo tiempo, es contextualizado, es decir, depende de los elementos del entorno, es asociativo, no presenta una demanda a la memoria de trabajo, está principalmente guiado por aspectos biológicos y es independiente de la capacidad cognitiva individual, que sería el coeficiente intelectual. Mientras que el tipo 2 sí requiere un tipo de esfuerzo cognitivo, es decir, pues es más, requiere más effort pues, de nuestra parte. Su capacidad es más baja, pues tiene un ancho de banda más estrecho, su procesamiento es serial, procesa un tipo de información particular a la vez, es guiado por reglas, es decir, es más estructurado, es normativo, es decir, se reconocen cuando algo se desvía más fácilmente, cuando se desvía pues del proceso esperado. Presenta una gran demanda a la memoria de trabajo y es guiado principalmente por la cultura y el aprendizaje y se correlaciona con la capacidad cognitiva individual. Por ejemplo, pues en personas con capacidades cognitivas excepcionales, eso correlaciona de manera pues muy interesante pues con este tipo de elementos y también con la capacidad de memoria de trabajo, que más adelante vamos a ver por qué es tan importante esa señalización que la capacidad cognitiva individual correlaciona con el coeficiente intelectual y con la capacidad de memoria de trabajo. Ahora, respecto a la instanciación física y evolución de estos dos tipos de procesos, el tipo 1 y el tipo 2, se ha propuesto que
ambos tipos de procesos se ven soportados por diferentes tipos de sistemas o conjuntos de sistemas, lo que se ha llamado el sistema 1 y el sistema 2. Pero más adelante vamos a volver sobre ese punto y pues ya vamos a ver que quizás esta no es la mejor forma de entender este aspecto. Y también se ha propuesto que el sistema 1 apareció primero en el proceso evolutivo de la cognición de la Tierra y por ende está presente en otras especies de animales no humanos. Mientras que por su parte, el sistema 2 apareció más recientemente y es único a la especie humana. Ahora, centrémonos en estos procesos tipo 2, en el razonamiento tipo 2, particularmente como una actividad para ver entonces cómo es que el habla interna puede cumplir un rol cognitivo. Según Frankish y Rogers, la diferencia fundamental entre los procesos tipo 1 y tipo 2, el razonamiento tipo 1 y tipo 2, es la acción intencional. Pero hay que reconocer primero un par de cosas antes de poder llegar como a esta perspectiva y pues sí, entender como cuál es su plausibilidad o qué utilidad tiene concebir las cosas pues, de este modo. Y pues sí, lo primero es reconocer que gran parte de nuestro comportamiento es espontáneo. Por ejemplo, cuando estamos jugando a algo pues algún deporte, fútbol, y vemos una pelota venir hacia nosotros y la chutamos, ¿cierto? Este tipo de comportamientos pues es automático, no, es espontáneo, pues en la medida en que no requiere mucha deliberación, o sea, pues hay como un tipo de capacidades implícitas, no explícitas, sino deliberadas. Pero aún así, aun siendo nuestro comportamiento espontáneo, este es guiado por nuestros conocimientos, es dirigido por nuestros objetivos, es sensible a la información perceptual entrante y un complejo procesamiento de la información se encarga de la selección de las respuestas adecuadas. De nuevo, esto aplica en el caso de cuando vemos venir una pelota hacia nosotros y la vamos a chutar. Este tipo de proceso es autónomo, es decir, no está bajo nuestro control intencional. Pero además de este tipo de capacidades, también un tipo de razonamiento más deliberado, intencional y controlado. Por ejemplo, cuando resolvemos un problema aritmético. A resolver una división, por ejemplo, la respuesta no se nos viene de manera automática. Debemos realizar un conjunto de cálculos explícitos y deliberados. Es decir, tenemos que ir partiendo el problema en pedacitos e irlo resolviendo de manera deliberada. Aunque quizás la resolución de esos chunk sizes, pues, o sea, esos pedacitos pues, del problema, sí se basan más como en el conocimiento implícito, digamos, de razonamiento matemático, las sumas y restas básicas, por ejemplo. Pero en conjunto, estas opciones implementan el procedimiento para resolver la tarea, la división de un número grande, ¿cierto? Este tipo de razonamiento es intencional. Esta perspectiva, pues, al tomarla, va en línea con la definición de los procesos tipo 2 que ya habíamos visto, puesto que el razonamiento intencional depende de la formación, mantenimiento y manipulación de representaciones de símbolos perceptuales, es decir, o sea, como de imágenes visuales, propioceptivas, etcétera, etcétera. Y por ende se apoya en la memoria de trabajos, porque la memoria de trabajo es en donde se instanciaría esta formación, mantenimiento y manipulación de representaciones. Y en el caso de las representaciones lingüísticas sería gracias al bucle fonológico, del cual ya les había hablado antes. Esto que acabo de decir parece explicar las características de los procesos tipo 2 que comparten con la memoria de trabajo, es decir, ambos son seriales, son de procesamiento más lento, de baja capacidad, etcétera, etcétera. Mientras que los procesos más autónomos, al no depender de la memoria de trabajo, ya que no requieren de la manipulación, mantenimiento y formación de representaciones de cualquier índole, no depende de la memoria de trabajo y por ende no presenta estas características, estas limitaciones o estas ventajas. Entonces, volviendo a lo del tema de la propuesta respecto a que diferentes sistemas neuronales soportan los diferentes tipos de procesos. Bajo esta perspectiva, los dos tipos de procesamientos, los dos tipos de razonamiento, el tipo 1 y el tipo 2, no dependen de sistemas diferentes. Dado que los que soportan
el razonamiento autónomo están también involucrados en el razonamiento intencional. Este último, el razonamiento tipo 2, involucra procesos tipo 1, más un conjunto, en conjunto con la memoria de trabajo y el sistema motor. La diferencia entre ambos tipos de procesos, tipo 1 y tipo 2, tiene que ver con diferentes niveles de organización y funcionamiento, no con diferentes sustratos físicos. El razonamiento tipo 2 genera o forma un tipo de sistema virtual, el cual se realiza en conjunto con sistemas neuronales, pues, que serían los sistemas pues, de los que hemos hablado, los cuales están programados por habilidades y conocimientos transmitidos culturalmente. Es decir, en lugar de existir un sistema 1 y un sistema 2 que soporten los procesos tipo 1 y tipo 2, realmente los procesos tipo 2 serían bucles de procesamiento que se apoyarían principalmente en la memoria de trabajo y en los aspectos motores que se instanciarían es en los procesos tipo 1, el cual sí pues estaría instanciado en un tipo particular de sistema neuronal. Entonces, lo que juega allí el papel principal importante no es la diferenciación de diferentes instanciaciones neurales, sino en la forma en la cual una misma instanciación neuronal puede funcionar o estar organizada de diferente manera para poder generar dos tipos de procesos. Ahora, esto ya nos permite ver la forma en la cual el habla interna puede funcionar como un tipo de pensamiento, como puede jugar una función cognitiva importante, dado que el modelo anterior, pues el de los procesos tipo 2 como bucles de operaciones de los procesos tipo 1, aplica también al razonamiento que involucra el habla, sea interna o sea externa, dado que este sería un proceso cíclico, en el cual se produce un símbolo interno, es decir, algo en el habla interna, el cual es percibido, el cual se interpreta, por ejemplo, como un subproblema, una posible solución a un problema, se forman creencias respecto a ese subproblema o solución, se decide si continuar produciendo más símbolos, etcétera, etcétera. Esto da como resultado un proceso cíclico y dialógico, en el cual se produce un símbolo, el cual es percibido e interpretado, y si se detecta una solución, el ciclo termina, ¿cierto? Pero si no, si un subproblema es detectado, el ciclo continúa y se generan ulteriores creencias acerca de la solución o cómo podría resultar la solución del problema, y se genera pues el comando motor para generar más símbolos. En el caso del habla interna, estos símbolos serían internos en la forma de representaciones lingüísticas. Esto aplica de manera pues, muy interesante, por ejemplo, cuando estamos preparando algo que vamos a decir. Y, por ejemplo, cuando el profesor me pregunte qué es el habla interna, yo le voy a decir esto. Y si de pronto digo, no, esa respuesta no es muy buena, dado que me estoy saltando el hecho que existen diferentes tipos de habla interna, entonces debo pensar, listo, entonces lo que me falta para elaborar mejor esta respuesta es esto, agregar este detalle sobre los diferentes tipos de habla interna. Entonces genero el comando motor para generar la nueva definición. El habla interna es entendida como bla, 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 bla. Este es un proceso de razonamiento cíclico, pues el cual funciona como un bucle hasta que se detecta una aparente solución. Pero también es dialógico, dado que hay la interiorización de un rol de un otro, es decir, cuando yo me anticipo a la posible reacción o evaluación del profesor frente a mi respuesta, estoy tomando, pues este proceso toma la naturaleza de un diálogo interno, obviamente a través de la simulación o anticipación de la respuesta de alguien más, o inclusive uno puede, como se planteaba desde el trabajo de Vygotsky, uno puede entrar a ser otro para uno mismo y aplicar ese proceso dialógico. Y creo yo que de manera aún más clara, este tipo de proceso
cíclico y dialógico se da, por ejemplo, para aquellos que están más metidos en la filosofía, cuando se da la preparación o evaluación de argumentos formales. Básicamente es este mismo como proceso. Ahora, que se lleve a cabo pues a través de la aula interna o sobre papel y lápiz es lo de menos. En este caso, pues estoy centrándome en lo de la aula interna, pero como tal, esta forma de razonamiento es simplemente una forma de pensamiento que en una primera instancia es externa y después se interioriza y se aplica y se ejecuta a través de los mecanismos del aula interna, es decir, como el aula interna en última instancia sí podría, a pesar de no ser como tal un proceso cognitivo, en conjunto en este proceso jugar un rol cognitivo y un papel central en la cognición. Entonces, la conclusión es, pues lo que me proponía era presentar pues un caso a favor de la consideración del aula interna pues como parte pues del sistema de razonamiento y cognición central de la especie humana. Esto mediante la adopción de una versión de la teoría de procesos duales, en la cual el razonamiento tipo 2 es una actividad intencional que depende del uso social interiorizado del lenguaje. Muchísimas gracias. No sé si de pronto haya alguna pregunta, pues alguna duda respecto a esta segunda parte. Por ejemplo, Wilber, no sé pues si ya con esta segunda parte de la presentación quedó más clara lo de la relación habla interna y pensamiento, que era una pues, de las preguntas que habías hecho ahorita. Bueno, sí, de acuerdo a lo que has mencionado recientemente, yo interpreto, ¿no?, que nosotros como seres humanos desarrollamos procesos lingüísticos y que en ellos encontramos dos partes, ¿no? Una interna que hace referencia a este concepto, categoría de habla interna que has mencionado, y otra externa, pero ambas en su conjunto desarrollan los procesos lingüísticos, ¿no? Eso es lo que estoy comprendiendo, que creo que esa es la conclusión que has formulado, ¿no? De todas maneras, como lo habías planteado en la primera parte, queda la inquietud de saber si es que eliminando la parte externa, esa parte interna va a seguir funcionando, ¿no? No sé si sobre eso te puedes pronunciar. No, sí, pero es que no es que la parte externa sea como extirpada, pues, o eliminada, pues es que simplemente hay ciertas, pues no es necesario para yo poder evaluar un argumento que voy a proferir, una oración que voy a decir, una respuesta que voy a dar, tener que decirla, sino que dado el aparataje, la arquitectura era pues del control motor vertebrado y particularmente pues, de los mamíferos, se puede dar una simulación de lo que se va a hacer o en este caso de lo que se va a decir. O sea, eso ya estaba implementado en la arquitectura del control motor vertebrado y principalmente pues, de los mamíferos superiores. Pues entonces esto entraría a ser como darle un nuevo uso a partes viejas, ¿cierto? Y esto además más presenta ciertas ventajas, dado que en nuestro caso pues, como una especie de gregaria, que estamos inmersos en, en un rico nicho no solamente cultural, sino social, con otros agentes, con los cuales no siempre hay una relación de cooperación o de mutualismo, sino que muchas veces hay competencias. Entonces, en este caso, si por ejemplo tú y yo estamos, digamos, frente a un juzgado y tú eres el abogado de la fiscalía y yo soy el defensor, no sería muy bueno, pues no sería muy útil que yo, por ejemplo, al preparar mi argumento, mi caso, lo dijera en voz alta. Por ejemplo, pues es una ilustración un tanto caricaturesca, pero pues en ese caso es como si yo dijera,
yo creo que Wilber va a decir esto y yo le voy a decir esto, y con eso lo voy a tumbar porque él no sabe que si encontramos la evidencia que culpabiliza a mi cliente. No, o sea, pues en ese caso, pues ese sería un tipo de las ventajas que ofrecería, por ejemplo, llevar a cabo pues este tipo de razonamiento lingüístico de manera interna. Y no es porque el habla pues externa se vea pues eliminada, sino que pues en ciertos casos es más apropiado, pues es más beneficioso, es más adaptativo el razonamiento interno, pues o sea, como la simulación interna. Y también dado lo que he señalado pues en varias ocasiones, el espectro de los diferentes tipos de formas que pueden tomar los episodios de habla interna, es decir, desde las formas más condensadas hasta las más expandidas, es decir, desde aquellas que son más como palabras sueltas hasta ya un argumento formal, deliberado, con partes explícito. No siempre se tiene que llegar a esa instancia, pues es porque es más demandante cognitivamente, para la memoria, en tiempo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pues en este caso, pues cuando estaba ilustrando que somos abogados, pues en un caso, pues estamos pues defendiendo y apoyando partes diferentes, pues en ese caso quizás sea más fácil o tener más adaptativo, más funcional, en vez de cuando tú das tu argumento, yo sentarme y pensar hasta elaborar cada parte de lo que voy a decir, y no, pues simplemente tener una idea de qué es lo que voy a decir, y en la medida en que lo voy diciendo, ir organizando los detalles. De nuevo, ahí vemos cuál es la relación entre el habla interna y el habla externa. No es una cuestión de que en el razonamiento a través del habla interna se elimine el habla externa, porque como lo dije al final, ese proceso cíclico y dialógico puede ser interno o externo. Puedo estar yo en algún momento como pensando en darte una respuesta a una de tus preguntas y decir, claro, es que se me olvidó esto, y volver pues a mi proceso interno. En este caso, en línea pues, con lo que dije en la sesión pasada, los límites como del cráneo o de la piel, o en este caso, el límite de lo dicho y lo no dicho, comienza a ser algo trivial. Lo importante es el tipo de proceso que se va dando y cómo pues este proceso puede brincar de manera promiscua estas barreras entre lo interno y lo externo. Lo importante, de nuevo, es esto cíclico y dialógico. Ya, quizás también podría hacerse cierta analogía, ¿no? Con otro tipo de actividades para ver si efectivamente aquí estamos hablando de un habla interna o de qué estamos hablando, ¿no? Tú habías mencionado lo del juicio, y yo podría mencionar, por ejemplo, de dos jugadores de ajedrez, ¿no? Claro. Entonces uno se enfrenta al otro y uno está simulando, ¿no? Un escenario en el cual el oponente va a realizar determinado tipo de movimientos. Eso es esa simulación que uno está realizando. ¿Sería también parte de esa habla interna o pertenecería a otro tipo de categoría? Porque ahí no se está haciendo uso de un lenguaje, ¿no? Salvo que se considere, ¿no?, que el juego de ajedrez y sus diferentes reglas constituyen parte del lenguaje, ¿no? Y también, utilizando otra analogía, podríamos pensar en los oponentes dentro de un juego de tenis, ¿no? Tenis de campo, ¿no? Allí, igualmente, ¿no? Uno está realizando un movimiento de tipo corporal para responder al golpe que va a realizar el oponente. Y a veces eso se hace de manera inconsciente, ¿no? Como que uno ya está, digamos, rápidamente programado para responder a un tipo de golpe que va a proporcionar el oponente a la pelota, ¿no? Cuando la devuelve en el juego de tenis. Entonces, en esos dos casos, ahí quizás de repente se podría utilizar lo que tú mencionaste en una sesión anterior con lo de la cognición corporizada, ¿no? No sé si allí de repente se hace eso y no estaría dentro de esto del habla interna, ¿no? No sé qué piensas al respecto.
No, sí, de hecho, Wilber, te agradezco que hayas traído a colación estos casos porque me ayuda a aclarar qué es lo que nos está diciendo. Claro, en el caso del ajedrez y cuando, por ejemplo, pues uno está jugando con alguien más y uno, digamos, imagina o simula un movimiento y analiza quizás cuál, cuál respuesta podría dar el oponente de uno, muestra es que este proceso de deliberación y de razonamiento, que es, pues, que sería cíclico, se puede dar en otras modalidades, en este caso a través de imágenes visuales. Sí, 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 pues en este caso el símbolo generado de manera interna, pues, o la representación interna, en este caso no es lingüística, sino visual, o sea, el tablero con cierta organización y de hecho no, pues no toca representar todo el tablero, sino una partecita, que si yo muevo el caballo a esta posición, de pronto el otro va a venir acá y yo al mismo tiempo puedo estar como, no puedo caer en cuenta de que se me van a meter por este otro lado. Pues es porque de nuevo estaría demandando recursos pues, de la memoria de trabajo por la generación, manipulación y mantenimiento de representaciones de símbolos perceptuales en la memoria de trabajo. Entonces eso presenta ciertas limitaciones, pero el caso del ajedrez presenta de manera era genial ese pues, aspecto. O sea, no es que este tipo de razonamiento, pues este razonamiento tipo 2 solo pueda tomar una modalidad lingüística, puede tomar otras modalidades. Y de nuevo, haciendo énfasis en lo de la pluralidad representacional y también en la promiscuidad de este tipo de procesos, es que no es que algo tenga que ser o lingüístico o no lingüístico, o sea, en algún otro tipo de modalidad, sino que también puede haber un intercambio. Por ejemplo, ahora que mencionas lo del ajedrez, claro, puedo visualizar la posición de las fichas, etcétera, etcétera, pero también como en ciertos casos es con los jugadores profesionales de ajedrez que memorizan ciertas jugadas, ciertos patrones, entonces quizás lo que recuerdan, además de las fichas puestas en cierto lugar, es alfil a reina 4, algo así. Pues entonces eso ya se estaría puesto como una indicación o una orden o un paso pues pues instanciado en un medio lingüístico. Pero claro, eso puede ser utilizado en conjunto con ver e imaginar la alteración de las fichas en el campo, ¿cierto? Y con lo del pues con lo del tenis, sí, pues iría pues muy en línea con la perspectiva corporizada de la cual hablé ayer y pues sí, de la cual y la cual se podría ligar a lo que hablé hoy con este tipo de procesos de razonamiento más autónomos, que dependerían, es más como de cierto conjunto de habilidades implícitas que dependerían, por ejemplo, de la forma en la cual está organizado eh, nuestro cuerpo y de qué capacidades o disposiciones comportamentales eh, tengamos, ¿cierto? Pero sí, muchísimas gracias por tu pregunta, Wilber. No sé, pues si de pronto queda alguna otra pregunta, pues alguna otra duda en este ratito. Bueno, quizás podría decir sí, pues algo más respecto como a lo de las diferentes modalidades, pues como que pueden tomar o ser parte del razonamiento tipo 2, como lo dije, pues en este caso del ajedrez que se puede dar una combinación de diferentes representaciones, pues en diferentes modalidades, lo que sí marcaría la diferencia, creo yo, aunque digamos las representaciones visuales, proprioceptivas y las lingüísticas puedan entrar en este proceso de razonamiento cíclico, lo que sí marca la diferencia es que los tipos de modalidades no lingüísticas sí carecerían de este aspecto dialógico, pues de este diálogo, de este inquiring, de esta indagación, de este análisis crítico que sí se puede dar
a través del lenguaje. Pues es porque no habría pues mayor complemento o acople si todas las modalidades que pues en las cuales se puede dar el razonamiento tipo 2 fueran iguales, pues sería más de lo mismo. Creo yo que también vale resaltar son las diferencias entre los diferentes tipos pues, de formatos o modalidades que pueden entrar en un tipo de razonamiento tipo 2. Es porque justamente en esas diferencias es que yace el poder que, pues, o como la potenciación cognitiva que surge del acople de, pues, de estos diferentes tipos de acervos conceptuales y representacionales. Sí, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta o comentario. David, a mí me surge una duda de eso que acabas de decir de las diferentes modalidades y lo que habías dicho anteriormente de que ciertas teorías, digamos, en cuanto a la evolución de la metacognición, se apoyan mucho en las capacidades lingüísticas y más que todo en el habla interna. Pues si hay diferentes modalidades en cuanto, digamos, a capacidades metacognitivas, como en el caso pues en los casos que ponía Wilber, eso no iría en contra de esa asociación de esas teorías que ponen como, pues que asocian mucho esas capacidades metacognitivas con las capacidades lingüísticas. Gracias, Oscar, por tu pregunta. Sí, claro, ahí habría que ver, pues de nuevo, pues como siempre lo hago, pues hay que pues, adoptar una perspectiva gradualista y como un poco más pluralista y reconocer que quizás las capacidades cognitivas vienen en diferentes formas, colores y sabores, ¿cierto? Entonces, quizás las formas más básicas de metacognición sean como las de incertidumbre o inseguridad, por ejemplo, de lo que se ha encontrado con diversos primates no humanos que al ser entrenados para poder dar respuesta frente a diferentes tipos de tarea, cuando se les enseña a utilizar, por ejemplo, un botón para indicar que no saben, que no están seguros de la respuesta, en lugar de simplemente como que tirarse por una de las dos, esto podría ser, como listo, pues un tipo de capacidad quizás cuasi metalingüística o metacognitiva, perdón, ¿cierto? Y ver quizás como en la medida en que aparece pues el lenguaje, pues esas capacidades básicas, cómo se ven transformadas. Entonces, si yo fuese quizás como a pensar en qué tipo de teoría metalingüística, metacognitiva, que dependa pues, del lenguaje, como qué tipo de forma tendría que tener esta teoría como que para que me parezca plausible, uno tendría que reconocer que el lenguaje no sería un elemento necesario para la aparición de estas capacidades metacognitivas, puesto que los estudios con animales humanos, infantes, personas pues, básicas, presentan eso, ¿cierto? Presentan pues este tipo de capacidad de pues, metacognitivas. Entonces sería una cuestión no de que el lenguaje es necesario para estas capacidades metacognitivas, sino que el lenguaje entraría a transformar de algún modo estas capacidades metacognitivas. Ahora, quizás planteándolo así, uno sí ya podría ver de manera más pues como con mejores ojos las propuestas, por ejemplo, de Bermúdez y de Carl Rogers, que lo que plantean es que el lenguaje, que pues a través de la linterna particularmente, lo que permite es una ascensión semántica, es el término que usa José Luis Bermúdez, filósofo colombiano. Para quien de pronto le interese, pues esto que voy a decir está en su libro Pensando sin palabras, que es que lo que permite las estructuras lingüísticas y particularmente lo del habla interna es poder pensar sobre los pensamientos a través no de como lo enfoqué yo y que era como que el habla interna le brinda un vehículo sensorial al cual el foco atencional se puede de dirigir, sino la forma en la cual las estructuras lingüísticas, es decir, pues pues eso es lo que Chomsky llama la forma lógica
del lenguaje permite generar ciertas estructuras que, por ejemplo, no serían posibles pues en otras modalidades. Por ejemplo, representar visualmente una negación, una pregunta, una posibilidad, pues una proposición embebida. Ese sería el tipo de propiedades particulares del lenguaje que, que, se, que, que entrarían a transformar estas habilidades metacognitivas más básicas. De nuevo, esto creo yo sería como lo plantearía Bermúdez y Carl Rogers, pues inclusive el mismo Andy Clark, que no es una cuestión que es que tenemos capacidades metacognitivas o metarepresentacionales, es decir, de teoría de la mente, gracias al lenguaje, no, sino es la forma en la cual el lenguaje, por ejemplo, nos permite, gracias a su estructura lógica y propiedades formales, concebir cierto tipo de pensamientos y reflexionar sobre ello. Yo, que por ejemplo sería como la pasando de la, pues de la metacognición a la metarepresentación, un poco pues metiéndome en lo de la teoría pues, de la mente, quienes defienden que el lenguaje brinda algo particular en este tipo de capacidades, es que, por ejemplo, permite la generación de proposiciones o representaciones tipo, es que él cree, que yo creo, que ella piensa, que yo hice, que ella vio, que yo tumbé el vaso con agua, algo así. Esa, esa propiedad recursiva sería, por ejemplo, lo que en el caso de la teoría de la mente aportaría al lenguaje. Y pues, por ejemplo, para gente como Bermúdez y para Carl Rogers, realmente lo de metacognición y metarepresentación serían dos formas más de funcionar de un mismo mecanismo o de un mismo sistema. Entonces, yo creo que me iría más como que por esa pues, alternativa, plantear no una relación de necesidad entre el lenguaje para que aparezca la metacognición o metarepresentación, sino la forma en la cual las propiedades formales del lenguaje entraría a transformar capacidades más básicas presentes desde el momento antes de la adquisición del lenguaje y presentes en otras especies de animales no humanos. Pero muchas gracias por tu pregunta, Oscar. Sí, pues no sé si haya otra pregunta, algún otro comentario. Sí, pues sí, pues. O no sé, pues si les parece, pues vamos dejando entonces así para terminar. Entonces, sí, les agradezco su interés y su asistencia y recordarles que la última sesión de este ciclo de charlas se llevará a cabo el lunes 31 de enero. De nuevo, de 4 a 6 pueden acceder pues a la presentación a través del mismo link de Meet que utilizaron hoy. Para los que de pronto llegaron después o no han firmado el formulario de asistencia, lo vuelvo a poner en el chat. Repito que esta información no se va a utilizar para nada más que para certificar la realización de estas actividades. Y sí, sería entonces eso por hoy. No sé pues si de pronto alguien más quiera decir o agregar algo más antes ya como a concluir. Bueno, siendo así, entonces muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a ti, Wilber. Gracias a ti, Gioriana. Perdón si estoy pronunciando mal tu nombre. Sí, pues muchas gracias a ustedes por su interés y su asistencia de nada. Nos vemos el lunes. Chao.